Amigas, amigos, bienvenidos, bienvenidas a este primer programa de Granizo TV. Estamos ubicados aquí en el MAPI Café y desde aquí, desde el corazón de la Ciudad Vieja, vamos a contarles lo mejor de la cultura nacional, en un mano a mano con los hacedores de nuestra cultura. En este primer programa, nuestra invitada es la escritora Mercedes Rosende. Bienvenidos a Granizo TV. Mercedes, bienvenida, gracias por acompañarnos en Granizo TV. Gracias por invitarme. Por favor, es un gusto tenerte. Obviamente que vamos a hablar de libros, de escritura, pero hay algo que antes de entrar en la escritura me interesaba preguntarte, que es, sos experta en procesos electorales, sí, además de escribana. Sí, sí. ¿Qué significa eso exactamente? Bueno, eso significa que como hay normas 9001, ponele, para absolutamente todo, también las hay para los procesos electorales. Entonces, hay una especie como de control de calidad que lo hacen algunos organismos internacionales, como la Unión Europea, como la OEA, como el Centro Carter, y hay más, que van a determinadas elecciones donde tienen que ser invitados. Además, no es que van compulsivamente, sí, sino que el gobierno los tiene que invitar y se aplica un protocolo de, es feo decir control, ¿no? Pero bueno, es un protocolo de calidad, es un control de normas de calidad. Entonces, vos ves cómo está organizada una elección desde el punto de vista de la organización electoral, cómo fueron, por ejemplo, cómo fueron designados la gente que administrativamente se encarga de eso, cómo fueron designadas las mesas, etcétera. Es decir, hay, como te decía, una especie de estatuto que se va controlando que se cumplan los diferentes pasos. ¿Y no te ha tocado participar, por ejemplo, en qué lugares? Bueno, ahora me voy a Panamá, dentro de este año también es Haití. Yo estuve muchas veces en Haití, tengo como una especie de expertise aparte porque Haití ha tenido procesos electorales interesantes y diferentes, y bueno, y después estuve en Venezuela hace muchos años, cuando Venezuela invitaba, ya no invita más. Lo cual es una señal también. Sí, es una señal. Claro. Estuve en Colombia, estuve en Nicaragua, estuve en Guatemala, estuve en Bolivia, estuve en Ecuador, y bueno, y más o menos por ahí. Bien. En algún otro país centroamericano, que ahora no me acuerdo, pero me da curiosidad, en México. Me da curiosidad preguntarte de eso. Sí, pero es eso, es un trabajo, digamos, es un trabajo que tiene que ver con otra cosa completamente distinta y que, ya te digo, que es más bien tipo una rama administrativa. Bien, ahora sí hablemos de libros y de escritura. Okay. ¿Cómo fue que te iniciaste en esto de escribir? Porque ese mundo que estás describiendo está muy alejado de la escritura. Sí, en realidad salí de mi profesión de escribana y me puse a escribir en ese momento. Muchas gracias. Me puse a escribir en el 2000. Muchas gracias. Me puse a escribir en el 2000 porque en realidad yo sabía que alguna vez iba a escribir, pero nunca me llegaba, no sé, de pronto porque tenía otras muchas cosas que hacer, pasé por mi etapa productiva, digamos, máxima en lo laboral, en que tenía hijos chicos, tengo 3 hijos, etcétera, etcétera, y en algún momento eso empezó a bajar y yo dije, bueno, voy a empezar a escribir. Me anoté en un taller literario y porque está bueno también comparar cómo es lo tuyo frente a lo de los demás, ¿no? Yo ya escribía, o sea, digamos que me puse formalmente a escribir. Ese mismo año se publicó un libro que tenía un cuento mío. Creo que 3 años después sale mi primer libro de cuentos, y bueno, y así me inicié muy lentamente porque primero fue de una manera muy amateur, ¿no? Entonces, pasar a lo profesional, vos ya sabés que en todos los órdenes en Uruguay es muy difícil, ¿no? Es diferente que en otros países. Entonces, sí, bueno. Básicamente por la dedicación que podés, ¿no? Básicamente. ¿Te fuiste armando como un tiempo para escribir?
No. El tiempo, yo no soy ordenada. En ningún orden de mi vida soy ordenada, entonces Bueno, para controlar los procesos electorales, sí, ahí sos no, claro, 100%. Claro, ahí sí soy profesional. Pero la escritura forma parte un poco de mi manera de ser. Entonces, es bastante desordenada. Escribo cuando tengo ganas, cuando tengo tiempo, y entonces ahí sí me sumerjo. Ahora tengo 100 páginas de una novela y de pronto ahora llego y escribo todo el día. Y de pronto después una semana ni lo toco. Pero bueno, he tratado de profesionalizarme del punto de vista de hacerlo lo mejor que yo puedo. O sea, a eso me refería con profesionalizar. ¿Y a cumplir ciertos plazos de entrega o estilo? ¿O no te está correteando a veces la editorial por alguna cosa o no? Es que antes no los tenía. Es decir, cuando yo publiqué mi primera novela que se llamaba La muerte tendrá tus ojos, tuve que recorrer yo con mi novela un montón de editoriales, patear todo Montevideo a ver quién se dignaba a publicármelo. Esta es mi cuarta novela. Tuve mucha suerte en realidad porque por lo que te decía, porque es difícil en Uruguay saltar a lo profesional, y ya estoy en ese margen que vos decís, ¿no? O sea, ya me están corriendo a mí las editoriales. Cuando entregas Mercedes, claro. Sí, y no solo de Uruguay, ¿no? Es decir, mi agente me está corriendo para que yo termine mi próxima novela y todo eso. Para mí es como una especie de sueño, porque cuando empecé a hacerlo, ni soñaba. Y aparte fue en muy pocos años, ¿no? Hay caminos que a veces son mucho más largos. Claro, fue más o menos, porque yo te decía, empecé a escribir en el 2000, publiqué mi primer libro de cuentos en el 2004, pero eso era una cosa completamente amateur. En el 2008 empiezo a pensar en que esto podía ser una profesión, pero también tenía una novela y necesitaba a alguien que la publicara, y digamos que esto pasó en los últimos 3 o 4 años. ¿Y por qué la novela negra? O sea, ¿fue algo que premeditadamente quisiste que fuera por ese lado, o se dio naturalmente que el tipo de relato va por ahí? Vos sabés que no tengo la menor idea. Yo nunca me propuse escribir una novela negra. Cuando terminé de escribir la primera novela, que ganó el premio del MEC, además para mi sorpresa, la presentó un amigo. O sea, mi novela la presentó un amigo, me obligó prácticamente a presentarla. Yo no era consciente de haber escrito una novela negra. Después, cuando la leyeron, que hubo gente que tuvo muchísima generosidad para leerla y para decirme qué pensaba. Por ejemplo, Milton Fornaro, que yo ni siquiera lo conocía ni lo había visto jamás en mi vida, leyó toda mi novela. Me dijeron, pues esto es una novela de crímenes, una novela policíaca. Y yo dije, toma, mira vos, bien. Punto para Mercedes. Pero no me lo propuse. Y después de eso, la siguiente novela, que es Mujer equivocada, yo partí de una novela de Paul Auster, que es que está en la trilogía de Nueva York, que es la primera, que se llama La Casa de Cristal, creo. La Ciudad de Cristal, quiero decir, y que empieza con una llamada que recibe el protagonista en medio de la noche y que no es para él. Bueno, a mí esa idea me encantó, que además Paul Auster también la tomó de otro, y la, digamos, rearmé, y Úrsula, mi protagonista, recibe una llamada en medio de la noche, y no solamente la recibe, sino que además la contesta y va a la cita con esa persona. Entonces, y se hace pasar por otra mujer, ¿no? Entonces, digamos, ahí sí empecé a escribir ya, digamos, novela policial o novela negra de manera consciente. Sí. Recién en las redes hace unos días comentaste que tus próximos personajes van a tomar mate, digamos. ¿Era una uruguayés que tenías pendiente? Mira, esto empieza así. Cuando yo publico en Alemania, empiezo a leer las críticas que salen, empiezo a leer los comentarios que salen sobre la novela, y dicen que todo es muy pintoresco, que todo le suena pintoresco. Y nosotros no tenemos la menor conciencia de que Montevideo sea una ciudad exótica, ¿no? Sin embargo, a los alemanes todo les parece muy exótico, todo lo que yo cuento. Y realmente no lo hice con el menor... Describir la Ciudad Vieja, que es donde se ambienta el miserere de los cocodrilos, no me pareció nada exótico, pero bueno, ellos lo encontraron exótico. Entonces yo dije, bueno, pienso como Borges, ¿no? No hay que pasarse de la raya. Una novela en un lugar, una novela árabe, no debe tener camellos, porque si no es como que te pasas de la raya.
Pero dije, pero hay cosas mínimas también. Ninguno de mis personajes jamás tomó mate. ¿Por qué? Aunque sea uno. Siendo que vos tomás mate, ¿no? En realidad, sí, ahora te cuento. Entonces dije, bueno, un policía que no tome mate no puede existir. Y una mujer policía que no toma mate no puede existir. Entonces, Leonilda, deja el té, deja el café y ponete a tomar mate. Deja de ser tan inglesa y transformarte en uruguaya. Sí, ¿no? Una policía uruguaya, imagínate. Y bueno, entonces ahora ya la hice tomar mate, pero tampoco no en una manera abusiva, claro. Es una vez un detalle en que ella antes de salir toma un poco de mate y se va. No, yo no tomo mate, no tomo mate. Pero comentaste que tomaste en algún momento. Sí. Cuando mi hija me lo preparaba, lo tomaba. Y me encanta si alguien me ofrece un mate, pero no, ni siquiera sé prepararlo yo misma, porque soy fanática del café. Hablando de personajes, hablando de Úrsula, ¿te pasa de estar en determinados ambientes y ver la conducta de unas personas y decir, esto lo puedo sacar, lo puedo robar y aplicar a personas? ¿O tal cual persona se va a transformar per se en un personaje? Absolutamente. Hay dos maneras de hacer personajes. Esto lo digo así, de esta manera medio didáctica, pero yo daba clases, ¿no? O los inventas o los tomás de la realidad. Y en el medio una variación infinita. Una mezcla de ambas también. Una mezcla de ambas. Bueno, en general es una mezcla de ambas, pero está muy bueno lo de tomar personajes de la realidad, porque es como que ya tenés la mitad del camino recorrido. Y bueno, y hay algunos de mis personajes que existen prácticamente, te diría, tal cual yo los describo, que hasta he escrito los mínimos tics que tienen, ¿no? Hay otros que me los han contado y otros son absolutamente inventados. Y pasa con eso, de que ahí dice, ese soy yo. Jamás, eso era lo que te iba a decir, cuidado, claro. Jamás. Yo tengo una historia que es la historia de una amiga mía en uno de sus cumpleaños, o sea, todo lo que sucede ahí sucedió, ¿no? Y ella lo leyó y no encontró nada. No se dio cuenta de nada. Lo camuflaste de buena manera, claro. No lo camuflé. Me di cuenta que la gente nunca piensa que puede hacer ellos mismos. Interesante eso. ¿En qué momento sentís que un texto está terminado? O sea, un cuento, una novela. O sea, cuando decís... Borges decía que los relatos no se terminan, sino que se abandonan. Se abandonan, exactamente. En tu caso, ¿cómo es? Nunca. Soy, en ese sentido, por lo menos, soy tan profesional, y era eso a lo que iba hoy cuando te hablaba de que no soy ordenada, pero sí profesional, que para mí un texto nunca está perfecto, jamás. Entonces tengo que dejarlo, tengo que abandonarlo, como dice Borges, porque siempre lo seguiría corrigiendo. Entonces llega un punto que ya eso no da para más y lo abandonás. ¿Y tenés alguien que te va testeando? ¿Le das a leer a alguien de tu confianza? ¿Cómo es el proceso? Sí. Tengo gente que me lee, pero fundamentalmente, bueno, mi pareja Sergio lee todo lo que escribo, es muy crítico, además es un muy buen lector. Tengo amigos, además, que a lo largo de los años me han ido leyendo, Ana Vidal, Pablo Silva, en una época Henry Trujillo también. No quiero olvidarme de nadie, pero gente... Haces un testeo con gente de confianza. Sí, con escritores, además, que son muy amigos. Claro. Y bueno, y me parece muy importante, porque no hay demasiadas maneras de que un escritor sea consciente de cuál es su nivel. Una es presentarse a concursos, otra es ir a un taller literario, y la otra, bueno, es esa, ¿no? Darle a leer. Y los concursos, mira, a propósito de eso, tú has recibido varias distinciones y premios. ¿Los concursos de alguna manera son una validación? ¿Te influyen de alguna manera para el siguiente libro? ¿O es simplemente un reconocimiento y nada más que eso? Mira, justamente hace pocos días yo decía que ganar un concurso es gustarle a 2 de 3 o a 3 de 5. No te la creas tampoco, ¿no? Además, hoy hay un sistema de concursos que yo estoy nominada para un premio en Alemania que se llama Literaturpreis, ¿no? Y fíjate que es por votación. Claro. Y es por votación electrónica, además, ¿no? Eso se da a cualquiera. Hablando de contienda electoral, como hablamos al principio, algo parecido. Sí, claro. Algo por el estilo. Bueno, eso realmente no sé, puede ser que lo voten porque es simpático, porque les gusta la tapa. Eso realmente no lo sé.
Pero volviendo a lo de los concursos que se fallan de manera tradicional, con jurados y todo lo demás, sirven para ver cuál es el nivel de uno, ¿no? Sirve para ver si el escritor tiene un nivel que destaca de los demás. Porque seguramente un jurado experimentado, aunque sea una mención, te va a dar. Pero tampoco es para que te la creas y pienses que sos la gran cosa porque ganaste un concurso, porque es eso, es gustarle a 2 de 3. Y no te genera un compromiso para tu próximo texto, y bueno, ahora tengo cierto renombre, me tengo que cuidar mi texto, o en realidad a la hora de escribir te olvidas absolutamente de todo. Es que, Mauricio, Uruguay es distinto, funciona con otras reglas distintas. El otro día me escribió fui jurado de un concurso, que no voy a decir cuál es, en el 2018, fueron 3 premios. Uno de los 3 premios me escribió que se autopublicaba porque ninguna de las editoriales que había recorrido había querido tomar su libro, ¿no? Un texto estupendo, además, no solamente excelentemente bien escrito, sino además valioso, original. Y se lo tuvo que publicar él. Entonces, no sé si te da un compromiso ganar un premio en Uruguay. Es más, no sé si te ayuda demasiado. Claro, sí, que te cambia con la historia. Claro. En tus historias, por lo menos en las últimas, hay como una sensación, un ambiente, cierto grado de violencia, cierto grado de tristeza, toques de ironía y de humor. Todo eso es parte de lo que decíamos recién, de que te vas nutriendo de lo que ves alrededor tuyo, parte de inventiva. ¿Cómo es ese ambiente que vas creando en los personajes? El ambiente me parece muy importante, me parece que tiene que ser un personaje también de alguna manera. Claro. Me gusta, como te decía, me gusta ambientar mis historias en la Ciudad Vieja porque me parece que es un lugar con muchísima personalidad, ¿no? Podría ambientarlos también en otros lugares, sí, claro. Pero me gusta especialmente la Ciudad Vieja porque encuentro que tiene personalidad, que tiene además gente muy diversa, tremendamente diversa, y me gusta eso para meter en mis historias. Y cuando en la Ciudad Vieja, por ejemplo, hay mal tiempo o algo de eso, bueno, sí, ahí me parece fantástico, fantástico. Y yo elegí la Ciudad Vieja simplemente por eso, porque me gusta como telón de fondo. Y nunca imaginé, como te decía, que iba a ser un lugar que a otros le iba a resultar exótico. Es más, no me parece para nada exótico, me parece un lugar dentro de Latinoamérica muy occidental, claro, ¿no? Pero bueno, resultó así. Y eso, trabajo mucho los ambientes, trabajo mucho el clima, como si fuera prácticamente un personaje. Me gustó mucho aquella serie en que había una tormenta de nieve y que el clima era prácticamente también un protagonista, y eso también me dio muchas ideas para escribir. Y bueno, por ese lado. Hace poco comentabas también en las redes, y te devuelvo la pregunta a ti mismo, si los escritores podían escribir más de una cosa a la vez. En tu caso, ¿cómo es? Tipo, ¿solamente puedes estar concentrado en lo que estás escribiendo o tenés varias puntas todo el tiempo conviviendo de alguna manera? No puedo escribir 2 cosas a la vez. Estoy tratando de hacerlo, pero me resulta difícil. Nunca me diagnosticaron porque no existía en mis tiempos, pero tengo déficit atencional. Es decir, a mí me cuesta horrores concentrarme, ¿no? Muchas veces escribo sin estar demasiado concentrada, como con cierto piloto automático, ¿no? Y para meterme en algo es como que hago un esfuerzo grande. Entonces, dividir mi atención en 2, ya eso es un esfuerzo, sí, sobrehumano. Y además prefiero esto de aplicarme a un texto. Claro, todo lo que tengas, darlo a un solo texto. A un solo texto, sí. Cuando sea grande voy a escribir 10 a la vez. Sí. Bueno, y la última, gracias por tu presencia, es un gusto tenerte aquí inaugurando Para mí es un gusto. En Granizo TV. Te pedimos que trajeras un objeto y que nos contaras de alguna manera qué tiene de valor simbólico para vos respecto a la escritura, ¿no? Ahora te lo voy a mostrar. Bueno, adelante. ¿Lo tenés en la cartera? Sí. Acá es donde está mi última novela, pero... Esto vale mucho en este momento. Esto para mí es muy importante en este momento. ¿Primero vas escribiendo, tomando anotaciones? No tomo anotaciones. Normalmente no tomo anotaciones. El tema es así, me gustan mucho los cuadernitos, las libretitas. O sea, las compro porque me gustan. Como objeto, digamos. Como objeto. Claro. Entonces después empiezo a llenarla con ideas que se me ocurren cuando estoy lejos de la computadora o lo que sea.
Tendría que mostrarte también, yo tengo un teléfono en el que se escribe a mano. ¿Ah, sí? Y también tengo ¿Lo tenés notas. ahí? Lo tengo acá. Bien. Pero todo esto tiene notas, Ajá. ¿no? Todo esto tiene notas, algunas muy Es una prolijas. especie de Frankenstein literario que después vas armando. Claro, entonces yo en cualquiera de estos cuadernitos que ya te digo, compro porque me ¿Te gustan, gustan? en cualquiera de estos cuadernitos y libretitas tengo millones de cosas anotadas, todo tiene que ver con esta novela actual. ¿Y cómo sabes, por ejemplo, que acá anotaste algo? No tengo la menor tenés idea. que buscar. Sí, no tengo la menor idea. O sea que en el momento que te agarra una idea, lo más que tengas cerca, lo anotás y después lo Claro, revisás. porque soy desordenada. Entonces, después, y eso no lo traje porque no lo encontré. Y escribo además también mucho con violeta. Violeta. Porque me gusta mucho Ya. el violeta. Entonces, después agarro un dry pen grueso verde y empiezo a tachar lo que ya escribí. Agarro, por ejemplo, esto. A ver si te puedo mostrar. Bueno, empiezo a tachar las cosas que ya pasé a la computadora. Pero no es que escriba a mano, es que escribo ideas. Conceptos que después desarrollás en la computadora. Exactamente, que después además, por cierto, releo y no entiendo qué Claro. quise Y decir. iba caminando hacia un juzgado y ahí anoté tal cosa. Y no tengo la más remota que quise remota poner. idea de qué quise poner. Entonces, ha sido un gusto tenerte con nosotros. Gracias por inaugurar este espacio. Es una actividad madrina de alguna manera. Bueno, muchas gracias. Granizzo Me TV. siento muy honrada. No. Los honrados somos nosotros. Bueno, gracias por el tiempo. Muchas gracias a ustedes, a todos.